Bueno, vámonos a más información. Fíjese que 4 reporteros, una vez más, fueron atacados, esto a balazos, en la mañana de hoy, en Chilpancingo, después de que cubrieron un hecho violento, y 2 de ellos son reportados como graves. De acuerdo al reporte policíaco, alrededor del mediodía, los 4 reporteros viajaban en un vehículo cuando un hombre a bordo de una motocicleta directamente les disparó, y esto cerca de las instalaciones de la zona de la 35, zona militar. En el vehículo viajaban el reportero Víctor Mateo, que colabora con Cuadratín Guerrero, y la agencia de noticias Guerrero, Jesús de la Cruz en Reporte Guerrero, Héctor Camacho en Redacción Guerrero y Oscar Guerrero en el portal de noticias de Primer Plano. Hace unos minutos se reportó la agresión a balazos del reportero minor Ramón Ramírez Arroyo, esto en Apatzingán, Michoacán. Ramón Ramírez es reportero de la sección policíaca en ese municipio del diario ABC Michoacán. En ese lugar, pues también quedó lesionado uno de sus trabajadores y ambos ya están siendo atendidos en el hospital de ese lugar. Así las cosas para algunos periodistas, en su mayoría quienes cubren pues estas fuentes policíacas, estos lugares que se encuentran ahora ya pareciera lugares de riesgo para ejercer el periodismo en este país. Para platicar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros a Mariana Suárez, quien es coordinadora de protección de Artículo 19. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sofía. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. No, al contrario, y sobre todo para que nos cuentes, pues, ¿cómo ves este panorama cada vez más agudizado, más crítico, más difícil para el ejercicio del periodismo en algunos rincones, en algunas partes, en algunas ciudades importantes? Estamos hablando de Chilpancingo, la capital de Guerrero, Michoacán. Estamos viendo lo que acaba de pasar hace unos minutos en Apatzingán. Vaya, sí, pues cada vez más difícil el ejercer el periodismo cuando pues es un ataque contra la propia sociedad. Estamos hablando de la información, ¿no? Así es. Sí, estamos en un panorama tremendo. La verdad es que en las últimas semanas lo que hemos visto es una agudización de esta violencia. Pero digo, cabe recordar, ¿no?, que Guerrero es un estado por sí que desde Artículo 19, ¿no?, hemos analizado y hemos documentado que desde el 2009 hasta el 2023 tenemos 425 agresiones y estamos terminando de contabilizar lo que ha pasado estas últimas semanas, ¿no? Entonces, también que es el estado más letal contra la prensa, ¿no? Tenemos 17 periodistas asesinados desde el año 2000 y 3 periodistas desaparecidos, a los que se suman lo que sucedió también en Taxco, Guerrero, pasados, ¿no? Tenemos aquí el caso, digo, en este caso de las desapariciones, afortunadamente, ¿no?, en el caso de Marco Antonio Toledo, de su esposa Guadalupe y de su hijo Alberto, sabemos que ya todos están en casa, ¿no? Lo cual pues ha sido igual que Silvia Naiza Arce y que Alberto, su esposo, también ya se encuentran en casa, Alberto Sánchez Juárez. Entonces, lo que vemos es un recrudecimiento de esta violencia, no es algo nuevo, es algo que sigue pasando y que nos damos cuenta que también hay zonas del país que parecen estar claramente silenciadas ante esta violencia que está ocurriendo. Así es, y bueno, pues por un lado, bueno, ya hablas de Guerrero, pero también hay otros lugares en donde se ha recrudecido pues el trabajo, ¿no?, de los periodistas, en donde no pueden llevar a cabo pues lo que diario hacen, ¿no? Ir por la nota del día a día, salir, dar a conocer la información. Michoacán, te lo decía hace unos minutos, sí, ahora en Apatzingán, en donde sí se ha convertido pues este foco importante de violencia, ¿no? Y que, bueno, pues las cosas no cambian, ¿no? Al contrario, se agudizan, como ya incluso también lo mencionabas. ¿Qué hacer con o qué exigir a las autoridades? Porque, bueno, pues hay mecanismos, ¿no? Hay herramientas, hay pues acciones que se han llevado a cabo de protección para las y los periodistas, y sin embargo, pues vemos esto, ¿no?
Sí, digo, nosotros desde Artículo 19 nos sumamos a la condena de estos ataques contra nuestros compañeros y compañeras periodistas en Guerrero y ahora lo que sabemos en Michoacán, que recientemente acaba de ocurrir. Y bueno, esperamos que se tomen estas acciones, hacemos un llamado para que se tomen acciones contundentes las autoridades para que se prevengan las agresiones, para que se brinden garantías plenas en el ejercicio seguro del periodismo, para proteger también a quienes ya han sido víctimas de estos actos, ¿no? Pero también para que haya un trabajo de prevención, porque sabemos que de esta manera no se va a lograr nada. Estamos en un panorama en el que hemos observado un 98%, imagínate, estamos en un país donde la impunidad, ¿no?, en los crímenes contra la libertad de expresión es del 98%. Y la mayoría de estos ataques hemos documentado en el artículo 19 que tienen como responsable directo autoridades estatales, ¿no? Exacto. Entonces, en este contexto vemos que hay una política, ¿no?, de atacar al periodismo. Y por eso es que es importantísimo que se trabaje desde esta política integral de prevención y de investigación y contra la impunidad, porque de otra manera no veremos avances y seguiremos viendo cómo esto se recrudece cada vez más. Cuando hablas de acciones de prevención, ¿qué tipo de acciones de prevención tendrían que estar tomando, sobre todo municipios y estados en donde se dan este tipo de ataques a los periodistas? Bueno, aquí estaríamos hablando de un trabajo en el que pues se tendría que realmente ver un trabajo con las policías para que haya de verdad una educación en torno a los derechos humanos. Tendríamos que hablar también desde la corrupción y desde atacar verdaderamente la corrupción que pudiera estarse generando en diversos grupos para que esto también pues se lograra mitigar de alguna manera, ¿no? Y también que los organismos garantes, ¿no?, también de proteger a los periodistas, a las y los periodistas, ¿no?, pues que lleven a cabo su trabajo de manera integral para que ellos, una vez que hayan pasado un evento de esta naturaleza, puedan recibir el apoyo psicoemocional y todas las cuestiones, empezando por lo psicoemocional y también por todas las cuestiones de seguridad, porque muchas veces incluso tienen que dejar su estado de origen, ¿no?, la entidad de la que son. Entonces, sabemos que es complejo, que hay mucho por hacer y pues estamos tratando de avanzar en ello y de generar diálogos para que esto se lleve a cabo. Estos diálogos que ustedes dicen se están llevando a cabo con los gobiernos locales, con el gobierno federal, sumar, ¿no?, a las herramientas y a los mecanismos que ya existen. ¿Cómo lo están haciendo, Mariana? Pues mira, lo que estamos haciendo no solamente desde Artículo 19, creo que hay un trabajo importante desde las organizaciones garantes de la protección para periodistas, donde estamos intentando pues generar estos puentes de diálogo y generar este desarrollo de estrategias. Existe ya el mecanismo, pero sabemos que hay que seguir trabajando el mecanismo de protección para periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, pero necesitamos seguir trabajando, se necesita seguir trabajando para fortalecerlo, para que tenga los recursos suficientes, ¿no?, para que de verdad se siga avanzando en la prevención, ¿no?, en la prevención y en garantizar la seguridad de las y los periodistas que ya son beneficiarias y beneficiarios de este mecanismo, porque si no estaríamos como quedando pasos sin ver realmente lo que está en el panorama, ¿no? Así es. Bueno, pues estaremos siguiendo de cerca qué pasa. Ojalá que ya no se repitan estas escenas. La verdad es que justo estábamos dando a conocer este ataque reciente, hace pues, unos minutos, en Apatzingán, y la verdad es que queríamos hablar de lo que pasó en Guerrero y ya estamos sumando lo que pasó en Apatzingán. Mira, estas son las imágenes y quisiéramos estar hablando de otras cosas cuando hablamos de periodismo, ¿no? Hay muchísimas otras cosas de qué platicar cuando hablamos del periodismo en México, y en estos momentos pues estamos enfocados en la violencia que se ejerce ahora
sobre el periodismo. Mariana Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Sofía. A la orden, aquí estamos. Muchísimas gracias.